Bien, más bien iremos continuando, Flor, para Está no bien. acabar muy tarde y, ¿qué se llama? Poder eh, apoyarte con tu tema. Entonces, como te iba diciendo, creo que es igual necesario que especifiques un poco más el tema de Huipala como identidad, porque como te digo, puede terminar siendo una tesis de doctorado esto, entonces que lo especifiques aún más y que lo lleves el análisis más, tal vez, ¿no? Tal vez donde puedas ver muchas más perspectivas y como te digo, polémica, con el tema de la Huipala como signo de identidad en los últimos, eh, actualmente, ¿no? Pues en los últimos años, ¿no? Me parece algo interesante, ¿no? Y ver todas estas perspectivas que hay, ¿no? Bueno, sobre todo lo que ha ocurrido en octubre y noviembre pasado, ¿no? Que ha sido un tema muy interesante de analizar sobre este tema en particular. No sé qué opina el resto. ¿Qué puedo opinar el resto sobre el tema de Huipala, sobre como signo de identidad y últimamente? Elena. Yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? O sea, desde el año pasado ha sido un tema que se ha resaltado mucho para esto, que es la identidad de los pueblos indígenas y la gente que se siente identificada con esa parte, como que cultural. Y también es un tema, me parece bastante polémico, porque en sí el origen de la misma huipala es algo bastante discutido, Uh -huh. porque unos dicen que es desde las épocas precoloniales, que está en pedazos de vasijas, que está en tejidos, otros dicen que no, que es después de la colonia la creación de esta bandera. Entonces, es bastante interesante porque al final este símbolo se vuelve como que mucho más importante en 2009 cuando la Constitución la propone como un símbolo patrio, ¿no? Uh -huh. Propuesta por Evo Morales. Entonces, yo digo que el análisis del tema de Flor puede resultar bastante interesante desde qué tan, no sé si llamarlo la credibilidad, pero qué tan fuerte es la influencia de este símbolo, qué es realmente lo que la hace representar a toda esta gente, ¿no? Que se siente identificada. Bien, me parece eso así bien interesante. ¿Qué es exactamente lo que muestra justamente el tema de la identificación, ¿no? Con la huipala? Aquí Alexandra estaba diciendo, por ejemplo, ver qué significa cada color. Verlo así, el tema de significar cada color puede terminar siendo explicativo, pero lo que me parece interesante es cómo esos significados nos hace o a un grupo o a nosotros como país entero identificarnos, ¿no? Con cada uno de esos significados de la huipala. Eso a mí me parece interesantísimo, ¿no? Y en ese sentido también, como decía Elena, efectivamente es un tema que ha tenido mucho más peso en estos últimos, en estos últimos meses y años, ¿no? También está el tema, ¿no? De que se lo ha identificado mucho con un partido político, ¿no? Cuando hay realmente, o sea, ver si realmente es así, ¿no? De identificar con un partido político, ¿no? Que tal vez no lo sea, ¿no? Hay que ir verificando eso, ¿no? Tal vez no realmente hay un partido que tal vez se la ha apropiado o que la utiliza varios y que muchos han hecho la relación de esto, ¿no? Y el hecho de que hay gente que se ha alejado del tema o de identificarse de la WIPAL. Eso a mí me parece interesante. No sé si alguien tiene algo que comentar sobre el tema. Bueno, creo que gracias, chicas, sí, me ha ayudado mucho. Ahora sí, como que ya lo voy a armar mucho mejor la idea y todo, porque estaba como que, ay, pero gracias, en serio. Ahora sí, ya tengo ideas más claras y mi tesis ya
ya va a estar muy bien formulada. Yo Exacto. diré, mi desarrollo, mi... Claro, y ahí me parece interesante que igual adoptes bien esa posición, y me parece igual interesante ver cómo quién se identifica con la huipala y quién no, ¿no? Eh, y es interesante, o sea, ¿por qué sí y por qué no? ¿No? Efectivamente, o sea, por ejemplo, los indígenas de tierras bajas, ¿no? O sea, muchos no se identifican con la huipala, ¿no? Ellos tienen su propio símbolo, que es la flor de Patujú, ¿no? Que ha sido un poco relegado de por sí como símbolo, o sea, que está en la Constitución como símbolo patrio, perdón, pero no se lo ha utilizado institucionalmente, ¿no? Eh, entonces, ver estas perspectivas interesantes de que efectivamente hay mucha gente que se identifica con la huipala, pero otra que no. Y ver eso, ¿no? También, ¿por qué ocurre eso, ¿no? Sí, de hecho también cuando leí una parte, decían los indígenas que como su bandera es como tiene cuadrados, representa armonía, paz, y en sí todos los valores positivos, pero la bandera que nosotros tenemos representa la desarmonía, la desigualdad, y no le veían bien parte de ellos. Bien. Me interesa mucho también eso. Bien, me parece interesante, ¿no? Porque también decía Alexandra, ¿no? Ver qué significan los colores y demás, pero además, más allá de eso, yo creo que es interesante cómo esos significados, esos colores, pueden llegar a identificar a un grupo o un país o justamente cómo esos valores que están ahí han podido llegar a ser un símbolo patrio, ¿no? Y eso me parece interesante. Raquel. Sí, también me ponía a pensar que justamente este último tiempo se ha ido como recuperando cosas, valores, incluso la espiritualidad, costumbres, ¿no? De los pueblos indígenas, porque prácticamente hay un grupo que cuestiona lo que es el capitalismo y el comunismo. Y en cambio, bueno, el capitalismo ya sabemos lo que hace, ¿no? Destruye, bueno, y con todo lo que está pasando en nuestro mundo. Entonces, recuperar la identidad indígena y en esto, la huipala, ha sido como un signo de decir, o sea, estos valores nos van a ayudar a salvarnos de esto que nos está destruyendo, Ujú. ¿sí? Es verdad que muchos países, no solamente en Bolivia, sino en muchos países, la huipala significa eso, armonía, complementariedad, o sea, como que, pero ¿por qué se está empezando o se valora en este tiempo estos valores? Porque está yendo contra el capitalismo. Súper. Bien. Flor, no sé si tienes algo que decir a esto, si no, igual también voy a comentar lo que acaba de decir Raquel. Mm, la verdad sí, porque el capitalismo no lo había visto de esa perspectiva yo, sinceramente, y sí, la verdad estoy un poquito impresionada, porque ella misma igual un poquito me ayudó y me dijo, sí, podrías verlo desde los colores, y me dijo que también representa mucho en otros países, pero la verdad que no lo leí a fondo esa parte. Súper, es interesante, ¿no? O sea, bueno, o sea, en todo caso yo creo que te vas a especificar mucho más en lo que es Bolivia, pero efectivamente en otros países andinos de por sí se utiliza mucho se utiliza la huipala, pero también se utilizan esto de los colores, o sea, la bandera, pero con rayas, ¿no? En Cusco se la ve, digamos que se yo, en la plaza principal de Cusco se ve esta bandera, los mismos colores de la huipala, pero justamente no con cuadros, sino con rayas, ¿no? Ver esta modificación que me parece interesante, que esta modificación se la usa mucho más, o esta versión, por así decirlo, de la huipala se utiliza mucho más en nuestro país que en otros. Me parece muy, muy interesante. Y lo otro, efectivamente, el tema de capitalismo, ¿no? O sea, si fue creada durante la colonia o antes, etcétera. Estamos hablando igual de ver bien exactamente cuándo se ha creado la huipala y efectivamente es una creación precapitalista de por sí. Entonces el capitalismo empieza así siglo XIX, ¿no? Entonces es una construcción, la huipala precapitalista, ¿no? Y que tiene otras eh,
otras visiones justamente, ¿no? Y que me parece interesante que se la utilice como igual un símbolo anticapitalista también, ¿no? Y no solamente como de los pueblos indígenas. Raquel, no sé si estás alzando la mano o se te quedó arriba la mano. Ay, licencia, me quedó arriba. Perfecto. Entonces, para que terminemos con tu tema, Flor, ¿tienes algo más que aumentar o alguien más? No, yo ya no. Yo creo que ya con todo esto me voy a dar una gran idea. Lo voy a armar muy bien mi ensayo. Súper, Gracias. Muchas súper. gracias. Muy bien. Gracias, Flor. No sé quién se puede estar animando también para un... Mariana. Buenas tardes, licenciada. Mi tema es sobre la postura del indígena en los meses de octubre y noviembre del 2019. Uh-huh. Y yo estaba analizando cómo Fausto Reinaga, el pensamiento de Fausto Reinaga, podía haber influenciado en Evo Morales y en el discurso que daba podía influenciar a su vez a todas las personas que lo seguían. Y porque Reinaga, o sea, yo investigué un poco a Reinaga y la verdad su pensamiento me pareció un poco extremista en algunas cosas. Por ejemplo, tiene una tesis que es sobre las dos Bolivias, que separaba era como que la Bolivia de los indios y la Bolivia de los blancos. O que también separaba al indio como de raza pura y al indígena como un mestizo. No interesaba mucho. Y a partir de esto vi la cultura política del indigenismo y los problemas y contradicciones que tal vez trajo el gobierno de Evo Morales. Y también analicé, bueno, un poco creo que más describí todos los acontecimientos que pasaron en octubre y noviembre. Uh-huh. Bien. Es efectivamente un trabajo, es complejo, pero me parece súper interesante y que efectivamente lo especifiques a lo que han sido los acontecimientos de octubre y noviembre, porque si no, igual de nuevo te sale una tesis de doctorado. Y me parece bien interesante esto, lo que tú estás proyectando. Parece que creo que todavía hay que investigar algunas cosas que, sobre todo lo que más se ha usado en, el, en los últimos años, en el último gobierno, en el gobierno de Evo Morales, que se ha utilizado mucho de esa ideología y que efectivamente hay cositas que han pasado, digamos, que no las han sacado a la luz. Este es así, no sé si has podido revisar tu Padlet, pero te lo he puesto, esto es justamente es una selección de García Linera. Si has visto, igual tus fuentes eran de La Migraña, que es no sé si seguirá existiendo después de esto, pero es una revista de la vicepresidencia. Y me parece bien interesante de que puedas tomar esto, sobre todo que es un pensamiento que se ha escrito en los años 60, la mayoría de la obra, del grueso de la obra, en todo caso, de Fausto Reinaga, que ha sido justamente una época totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Una época que estamos hablando de que las revoluciones perdón, clima de revolución en todo el mundo, ¿no? La primavera de Praga, México 68, Mayo del 68 París, etcétera, Che Guevara en Bolivia, etcétera. Entonces, esa ha sido una década que ha sido donde más ha escrito, en todo caso, Reinaga. Ha sido una época donde había justamente mucho fervor de revolución, en todo caso, alrededor del mundo, ¿no? O sea, ahora justamente estamos nosotros, 2018, 9, 20, una época igual de muchas revueltas en América Latina específicamente, ¿no? Pero, y que se han armado y que han pasado por diversas razones, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es ver que efectivamente esta comparación también me parece interesante, porque tú lo dices, ¿no? Es un poco extremista y efectivamente es un poco caduco en cierta parte para nuestra realidad, ¿no? Que es otra, absolutamente, de la década de los 60, 50, ¿no? Entonces, me parece algo interesante que puedas hacer esa comparación, ¿no? Y cómo queda efectivamente caduco para esta época, pero ¿qué es lo que han utilizado
de ese pensamiento que aún sirve, ¿no? Y eso creo que me parece interesante, ¿no? Que hay efectivamente una selección de todo lo que dice Reinaga, hay una selección de, y cómo se lo dice ahora, ¿no? Y que efectivamente puede ser muy mal tomado hoy en día. No sé qué opinas, Mariana, o qué opina el resto. Sí, yo estaba viendo eso y traté de comparar la idea que él tenía en de las dos Bolivias y como que traté de convertirla como vemos en la actualidad y me pareció que es la división entre campo y ciudad, como que todos los indígenas ahora es como que rechazan todo lo que venga de la ciudad, es como que de todo lo que hay en la ciudad es malo. Claro, y eso se ha mantenido, perdón, eso se ha mantenido, ¿no? Justamente también ver, es interesante ver el hecho de que existe el Estado plurinacional, ¿no? Eh, como concepto, como modo de Estado, etcétera. Creo que eso tiene que ver también con el hecho de la existencia de un Estado plurinacional. Eh, es necesario, yo creo que lo analices, eso por un lado. Por otro lado, hay un momento que dijiste indigenismo. No es indigenismo, es indianismo. Hay una pequeña diferencia ahí, para que la tengas en cuenta. No sé qué opina el resto sobre este tema. O no sé si Mariana puedes comentar, Daniel. A mí me parece, o sea, súper interesante, ¿no? El tema Ujú, de cómo cómo el Fausto Reinaga influenció, no sé, en Evo Morales y en su, y cuando era presidente, y cómo todo esto es, pero cómo todo esto, o sea, las personas populares, las personas del MAS, por así decirlo, o sea, eh, eh, como que no se enceguecían, pero sí como que no veían del lado, de un lado más consciente todo lo que en realidad estaba pasando. Porque porque Evo Morales pues estuvo 14 años en el poder y muchas veces como que se dijo que estaba por fraude y últimamente ha estado por fraude, o sea, dijeron que estaba por fraude y entonces muchas personas no podían aceptar esto, o sea, ellos mismos con la idea esta de Fausto Reinaga, de todo el indianismo, eh, como que se quedaban en su propio, como que se sentían ofendidos, ¿verdad? Porque es mucha diferencia, no sé, hasta cultural, yo creo, porque Mariana misma decía, ¿verdad? Que las personas aquí nos dividimos, digamos, entre las personas de la ciudad y los del pueblo. Y eso es completamente verdad porque se nota el tiro, digamos. Es nuestra cultura, nuestra sociedad está dividida entre las personas, no sé, de más populares y mestizas, por así decirlo, ¿no? Eh, no sé, no sé, yo diría que se podría analizar, como tú mismo decías, Fer, cómo estos pensamientos ya están como obsoletos ahora en nuestra realidad, ¿verdad? Y analizarlo desde un punto más contemporáneo, porque analizar, ¿verdad? Todo lo que ha pasado en los tiempos de 2019, octubre, noviembre. Entonces, ujú. Bien, y eso me parece interesante lo que estás comentando y comentaba Mariana también el tema de estas dos Bolivias, ¿no? Estamos hablando de un pensamiento de una separación, una dicotomía enorme, ¿no? Y creo que eso alimenta un poco que es el pensamiento binario, ¿no? Todo es blanco, todo es negro, digamos, ¿no? Y, y ese tipo de pensamiento de por sí, y es chistoso, ¿no? Porque ese tipo de pensamiento es un tipo de pensamiento europeo, ¿no? Que en realidad desde muchas comunidades indígenas, o no solamente en Bolivia, en Estados Unidos, los Cherokee, etcétera, otros indígenas en América Latina, justamente lo que hacen es evitar ese tema, ¿no? De del pensamiento binario. O sea, podemos ver así, qué sé yo,
si en el pensamiento europeo, digamos que heredamos mucho del pensamiento europeo, pero hay cielo e infierno, es bien interesante ver lo que en el pensamiento indígena de Tiwanacotta, por ejemplo, ¿no? Incaico, hay un punto medio, ¿no? O hay que ir viendo, ¿no? Este tipo de, y hay diversos en realidad puntos medios. Todo lo que son distintos puntos de vista de la Tierra, etcétera, evita esto del pensamiento binario, ¿no? Que como les digo es europeo, y esto de este extremo que tú hablas, Mariana, es un pensamiento binario, ¿no? Entonces es interesante observarlo a más profundidad. Antes de darte la palabra, Mariana, voy a darle la palabra a Andrés y Elena, que alzaron la manito. Sí, yo quería hablar sobre esto que ocurre con el separatismo gracias a este discurso de odio, ¿no? De Fausto Reinaga. Uh-huh. La verdad, sí, ¿no? Este señor tiene antecedentes o sea, de esa parte, ¿no? De ser un revolucionario, pero no es algo, es un material de uso de esta época. Entonces, lo que hace este movimiento de Evo Morales es mover este movimiento a una época donde no tiene cabida. Uh-huh. Y lo que hace es separarnos directamente. Entonces, cuando este ídolo cae, la verdad sí causa mucho resentimiento en los indígenas, porque la verdad sí era un ídolo Evo Morales. Entonces, creo que el separatismo empieza desde ahí. Creo que sí existía, ¿no? En la época de Evo, pero vivíamos como en armonía, ¿no? Como que nada pasaba. Pero desde la caída de Evo Morales se nota de verdad este separatismo, ¿no? Y que va más allá de una ideología, sino es un pensamiento colectivo, ¿no? Algo que creo que desde niños los han ido, porque Evo Morales ha estado 14 años, ¿no? Yo sí he tenido la oportunidad de, por ejemplo, visitar a un colegio donde, o sea, era el coliseo de mi colegio, donde hicieron una obra organizada, ¿no? Por el gobierno de esa época, de Evo Morales, y la verdad sí, o sea, era un movimiento propagandista muy fuerte contra la separación, porque exhibieron una obra de Tupac Katari. La verdad sí se nota el resentimiento y lo que está moviendo a esta nueva generación, porque sí eran jovencitos gritando jayaya y caída a los blancos, ¿no? Cosas así, después de la obra, claro. Y fue, no sé, la verdad ahí me causó mucha tristeza por lo que está pasando esto del separatismo, la verdad. Bien, Elena, antes de comentar ambos. Bueno, algo que no sé, a mí me llama mucho la atención del tema, quizás que se podría analizar, es como estas dos Bolivias, este separatismo que mencionaban mis compañeros, o sea, puede ser influenciado y creo que puede ser visto como herramienta tal vez este tema del caudillismo, de un caudillo que guía al que siguen un grupo de gente que se vio mucho con Extensor en 1952. Entonces, como esto se ha ido repitiendo y ha sido una fórmula justo para hacer esta separación y obtener el apoyo de un grupo que es considerado más que todo con mucho poder. Un ejemplo sencillo, en las elecciones la mayoría de la gente que vota es indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo este caudillismo sirve para impulsar este separatismo y cómo eso puede ser manipulado? Porque muchas opiniones que he leído es que todo esto eran planes de misma gente que podríamos llamar blanca para causar esta separación y para que su caudillo tenga el apoyo de esta misma gente. Bien, bien, muy interesante igual lo que están comentando. Efectivamente todo se vincula de cierta manera y me parece muy clave también justamente ver por un lado si efectivamente esto de las dos Bolivias, por ejemplo, o sea, tiene una intención o cómo es que termina causando o teniendo, desarrollándose y desembocando en esta idea de, como usted puede ser de separatismo
justamente binarismo, ¿no? Me parece algo que es bien, bien interesante analizar. Y el tema del caudillo también es bien interesante porque efectivamente todo esto del caudillismo se aleja en realidad un poco de lo que es la cosmovisión andina, por ejemplo, ¿no? Se aleja bastante, digamos, ¿no? De esta cosmovisión comunitaria, de decisiones en conjunto, etcétera, de los ayllus, por ejemplo, eh, o de comunidades justamente indígenas, se aleja bastante de esto el caudillismo, pero últimamente, y es interesante, puede ser justamente Víctor Paz Estenssoro, puede ser Evo Morales, etcétera, pero sí efectivamente ha empezado a crecer esta idea del caudillo, y que es la idea de seguir a este personaje que se muestra como líder, ¿no? Y que es carismático y demás, como les digo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y es tal vez esto del caudillo de por sí es algo de por sí un poco más europeo, ¿no? Entonces, justamente cómo va ingresando, pese a esta idea de las dos Bolivias, etcétera, o cómo se interpretan realmente estas dos Bolivias, eh, pero cómo va ingresando un poquito de estas cuestiones o detalles o características del pensamiento europeo, pese a esta postura de las dos Bolivias, ¿no? ¿No? De estas cuestiones dos separadas, ¿no? No sé qué opinas, Mariana, sobre todo esto. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros, más bien gracias. Voy a tomar muy en cuenta lo que me dijeron. Y no me acuerdo muy bien si fue Andrés o Daniel, y yo quería marcar en mi ensayo cómo el ascenso y la salida de Evo Morales marcó una rivalidad muy grande entre campo y ciudad. O sea, con su salida, cuando estaba era como que las cosas estaban tranquilas, no se notaba tanto el odio entre la ciudad y el campo, pero cuando salió las cosas se descontrolaron y todo fue terrible. Sí, y eso, no sé, a ver, yo no sé si ha sido progresivo o ha sido realmente de un shock todo esto. Yo creo que más bien ha sido un poco más progresivo, pero claramente se ha notado más en los últimos meses, ¿no? Pero creo que ha sido esta diferencia, digamos, tajante, por así decirlo, o esta oposición, ¿no? Esta dicotomía tajante, yo creo que se ha ido notando progresivamente, ¿no? Obviamente era todo muy claro, digamos, en los últimos meses, pero creo que ha ido progresando el tema. Y eso me parece interesante también, esa ida, ¿no? Esa pequeña, esa separación progresiva, ¿no? Y creo que, no sé si para ponerlo en tu ensayo, ¿no? Pero tienes, creo, una fuente sobre eso. Eh, Hay que tener en cuenta como antecedente la guerra del gas, ¿no? Porque ese ha sido igual un antes y un después, así como 2019, ¿no? Eh, Creo que ha sido un antes y un después y creo que ahí ha sido también muy clara esta división. Me parece bien, bien importante que al menos lo pongas como un antecedente, ¿no? Raquel. Sí, licenciada. Es muy, sí, muy interesante el tema porque además toca nuestra historia y uniéndolo con Fausto Reinaga, me pongo a pensar algo que sí, que puede ser un argumento, ¿no? Que se toma de este autor es la discriminación. Porque prácticamente Fausto Reinaga, cuando, bueno, con toda su corriente indianista, ¿no? Hace cuestiona al pensamiento occidental europeo, ¿no? Porque este pensamiento europeo de alguna manera ha desvalorizado lo que es de esta parte, ¿no? Latinoamérica. Y cómo el conocimiento, ¿no? Se ha ido construyendo a partir de ese pensamiento, digamos, discriminatorio, si queremos decirlo. Bueno, y creo que en esta etapa de gobierno del MAS y justamente con lo que ha sucedido el año pasado, hay muchos que tocaron este tema de discriminación.
bueno, decía la gente, si se va Evo Morales nos van a discriminar o somos discriminados. ¿Por qué se ha quemado la huipala? Porque nos están discriminando, no quieren nada de los indios, ¿no? Ujú. Ese era el común de la gente, escuchar eso, ¿no? Y más en estas regiones del occidente, porque en el oriente prácticamente fue diferente la situación. Entonces, bueno, con algunas partes del oriente, porque también había algunos sectores muy, ¿no? Entonces yo creo que un argumento que puede servir mucho es esto de la discriminación. O sea, para Bolivia la discriminación es muy fuerte. Ujú. De hecho, me parece algo que de por sí lo toca, al menos en su parcial lo toca Mariana, y me parece efectivamente muy interesante, ¿no? Pero, claro, y que efectivamente no podemos decir que no existe, ¿no? La discriminación en Bolivia, porque no es así, digamos, ¿no? Hay, digamos, una idea de, o sea, hay un sentimiento que puede ser racista, discriminatorio, que es fuerte, que se nota eh, en varios sectores, ¿no? Pero lo interesante es ver hasta, no sé si hasta qué punto es discriminación, pero sino también hasta qué punto, digamos, la discriminación deja de ser un fenómeno y pasa a ser parte del discurso, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy, muy interesante de analizar, porque efectivamente no podemos decir que no existe discriminación en Bolivia. Me parece, es un poco extremo, pero ver también esto, ¿no? ¿Por qué existe también este punto de discriminación tan fuerte en, en, en varios sectores? No voy a decir un sector, en varios sectores de Bolivia, y efectivamente cuando pasa a ser también parte del discurso, porque efectivamente eso es bien interesante. Alexandra dice, claro, efectivamente, todo esto, el tema de las, Alexandra, no sé si lo vi muy tarde, pero habla aquí Alexandra, ¿no? Causó un gran impacto en varios otros países porque cuando salió Evo Morales, los otros países también se levantaron. Es interesante de que han habido varias manifestaciones en otros países y es interesante también ver de qué sector y hacia qué tipo de gobierno, ¿no? Estoy pensando efectivamente, las primeras fueron pues Chile y Ecuador de por sí. Ecuador fue antes y después nosotros creo que fuimos terceros en todo esto y en otro contexto, y es chistoso, ¿no? En otro contexto totalmente distinto. Eh, pero es interesante que a partir de eso también hubieron protestas en Panamá y en Colombia, ¿no? Eh, a los colombianos no les dieron mucha importancia justamente por lo que nos estaba pasando a nosotros, ¿no? Entonces me parece eso interesante también ver el tipo de levantamiento que ha sido este, ¿no? Y porque han sido levantamientos de distintos sectores también, ¿no? Los levantamientos de octubre y los levantamientos de noviembre, ¿no? Entonces que me parece interesante también tocarlo en algún punto. Bien. Eso sería con Mariana. Me faltan 5 minutos. Yo no sé si hay alguien más que quiera dar su tema así brevemente y sería el último. Y como les comento ya, el resto yo voy a compensarla con la nota de sus esquemas. No sé si hay alguien más que se anima a dar su tema. ¿Estamos? En todo caso, si es por el tema nota, igual yo voy a compensar a los que no han presentado aquí en clase con su nota de esquema. No de esquema, de avance. Y eso por un lado, creo que han hecho un buen trabajo, creo que mucha gente se va con un tema más desarrollado y más profundizado. Me alegra mucho, gracias a todos los que han expuesto y a los que han comentado y han dado una mano al resto. Espero que realmente les sea de ayuda. Como les digo, hay veces que yo me puedo olvidar de algunos temas o que ustedes saben más de unos temas que yo, entonces pueden ser ustedes de mucha más ayuda que yo, ¿no? Entonces, me alegra que hayan participado todos. Esta vendría a ser nuestra última clase larga, por así decirlo.
el día lunes, y ahora sí, yo sé que una vez dije no vamos a tener clases, después les dije que sí, pero me salió mi político del alma, pero no va a volver a ocurrir. El lunes entregan el trabajo final y no hay clases, es solo para que se dediquen a entregar ese trabajo final. Y esta vez así no va a haber ningún cambio ni nada, así nunca más va a ocurrir algo así. Entonces, el lunes no hay clases, el lunes solo entregan el trabajo final y sí, y el día miércoles de la próxima semana vamos a tener una clase muy, muy cortita, ¿ya? Y eso sería. Y ahí les voy a ir comentando también un poco de lo que vienen de las próximas semanas. Entonces, mucha suerte con su trabajo. Voy a habilitar una carpeta durante el fin de semana o en alguno de estos días voy a habilitar una carpeta para que puedan subir su trabajo final. Y también lo que, bueno, les voy a pedir con el tema de su trabajo final es de que pónganle subtítulos a cada uno de sus argumentos, por favor. Uno para que sea un poco de descanso en la lectura y también para que puedan justamente en un título poner la esencia de ese argumento. Entonces pónganle subtítulos a su trabajo final, a sus argumentos. Y además, lo que les voy a pedir, yo voy a subir, cuando arme la carpeta, igual les voy a escribir por WhatsApp, les voy a subir los criterios de evaluación del trabajo, ¿ya? Entonces sí les voy a pedir unas cositas de formato nomás, ¿no? Times New Roman 12, y que pongan esos criterios de evaluación al final de su trabajo final. Así yo no los copio todo el rato, pónganlos ustedes. Y igual, de la misma manera que han tenido que grabar el archivo para el parcial, igual lo voy a anotar todo esto, pero que lo pongan en mayúsculas, apellido, guión, trabajo final. ¿Ya? Ya saben que estoy así para cualquier cosa, ustedes me pueden escribir, no demasiado tarde, por favor, porque ahí sí ya me puedo estar así, puedo tardar más en contestar ya, pero yo les puedo estar contestando en cualquier rato. Vean, revisen en Schoology, igual en el foro, si tiene like su posteo de Padlet, pueden entrar entonces a su Padlet, van a ver está corregido, ¿ya? Solo si tienen su like, ¿ya? Porque es igual, además que efectivamente sí me gustan sus trabajos, pero es mi manera de yo ver así, es un check de quién está corregido, ¿ya? Eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces el día miércoles y el día lunes tienen hasta las 23:59 para entregar el trabajo final. Muchas gracias por todo. Entonces nos vemos. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Voy a subir igual los videos de esto. Gracias. Gracias, gracias. Les escribo igual por WhatsApp. Saludos, que estén bien. Que estén bien, que estén bien.